tema que a todos nosotros nos apasiona y que es parte de la línea de la especialidad de medicina de urgencia que ya lleva hartos años en la Universidad de Chile y hartos años en nuestro país. Pero a pesar de eso, el tema de los desastres ha sido algo que ha surgido relativamente lento y en general ha surgido en relación a necesidades y a eventos, más que a un desarrollo continuo. Entonces llama la atención que siendo los desastres un- una especialidad y algo que vivimos, yo diría, cada año en Chile, no ha habido un desarrollo al mismo nivel y la misma velocidad de los desastres. En términos generales, en la última década, alrededor de 2 billones de personas han sido afectadas por algún tipo de desastre. Y vamos a entender que inicialmente la palabra desastre, emergencia y catástrofe son distintas y depende un poco de cuánto es la magnitud de la extensión. Y la idea un poco de hacer esta presentación es darle algunos elementos generales para que ustedes ya se encuadren en qué significa una intervención en desastre, qué significa una respuesta en desastre y cuáles son los términos y conceptos que tienen que conocer para tener éxito como una organización que tenga un valor en su intervención. Porque muchas veces ustedes se imaginan que cuando hay un desastre hay mucha gente que quiere ayudar, que quiere cooperar, pero no todas las intervenciones tienen valor y eso hay que evitarlo. Por lo tanto, ustedes como organización que tiene entrenamiento, que tiene formación, que tiene trayectoria, debería ser una intervención valorada. Y eso es lo que la idea es mostrarle estos principios. Bueno, si hacemos un recuento rápido, en general en Chile, hay registros de desastres desde el año casi 1900, pero tenemos prácticamente cada 5 años el registro de un desastre con múltiples víctimas y con afectación de gran cantidad de población. Si hacemos un resumen, en Chile del año 36, desde el terremoto de Chillán, después del terremoto del 60, que tuvo gran impacto principalmente en una gran región de Chile, el terremoto del 85, que fue el epicentro cerca de la región metropolitana, y ustedes probablemente no recordarán todavía, pero no, ya el año 93, ya sí se deben de recordar del aluvión que fue en la quebrada de Macul, el año 2007 el terremoto en Tocopilla, el año 2008 erupción del volcán Chaitén, el año 2010 terremoto en Conaripe, y el año 2014 terremoto en Iquique, y estamos hablando efectivamente de eventos que son mayores, porque evaluando esto, hay eventos que son de menor magnitud y eventos que son de mayor magnitud. Y en general, nosotros en la secuencia histórica que tenemos prácticamente un evento mayor muy seguido y prácticamente cada 3 o 4 años. El año 2015, el aluvión en el norte de Chile, en Copiapó, y finalmente ya saltándonos al año 2020 o 2019-2020, la famosa pandemia del SARS-CoV-2, y no quise poner anteriormente a esto el estallido social del 18 de octubre del año pasado, que también en general es un evento que se puede considerar dentro de la categoría de un desastre. Ahora, ¿qué es una catástrofe? ¿Qué es un desastre? ¿Qué es una emergencia? Bueno, todos ustedes han vivido situaciones que son críticas, entonces vamos a hablar de algunas definiciones. A raíz de esto, las características de Chile en nuestro territorio evidencian que siempre vamos a estar expuestos a amenazas, y esas amenazas se pueden desatar en daño a las personas, a los bienes, o principalmente a la conectividad, al funcionamiento. Y si tenemos una amenaza que principalmente afecta a estos 3 aspectos, le vamos a llamar una emergencia. Y esta emergencia, si no hay un plan de acción, se va a convertir en un desastre. Entonces, ya el año 2011 se declaró una estrategia nacional para mitigar los efectos de los desastres, porque se vio que Chile es un país que está continuamente expuesto. Entonces, esta estrategia era principalmente fortalecer la gestión. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la gestión de riesgos
quiere decir que nos vamos a preparar para enfrentar un eventual desastre. Y para que esto no sea un desastre, sino que sea una emergencia. Entonces, esto es lo básico, que es conocer las definiciones, y la amenaza es este factor externo que tenemos todos y que representa un potencial evento de disfunción. La vulnerabilidad es el factor interno, es decir, lo que nosotros tenemos como exposición, y el riesgo es la posibilidad de que este evento nos dé daños. La emergencia es este conjunto de alteraciones que finalmente gatilla una alteración del funcionamiento y que se mitiga con un plan de emergencia. El desastre es que cuando la emergencia supera la capacidad local, que principalmente la vamos a llamar nacional, y se convierte en catástrofe cuando la emergencia requiere apoyo internacional o tiene sobrepasada completamente la capacidad local. La respuesta, que es en definitiva el término final y que es el mejor término, es las acciones que uno lleva a cabo cuando los daños están ocurriendo, e incluso antes en la planificación. Entonces, como ustedes son un equipo de respuesta en catástrofes, una catástrofe es un evento natural, que puede ser natural o humano, pero supera todos los recursos de respuesta. Es decir, esperamos nunca llegar a una catástrofe, pero es algo que puede suceder. Ahora, un desastre es esta grave perturbación del funcionamiento de la sociedad. Y ustedes tienen que tener presente tres conceptos: que esta perturbación del funcionamiento tiene que ser en el funcionamiento de la sociedad, que afecte la vida humana o que afecte los bienes. En esos tres aspectos es lo que se considera la perturbación y finalmente se convierte en un desastre. Bueno, desde el punto de vista de prevención, cuando ustedes van a planificar como un grupo de intervención, ustedes van a planificar una etapa antes de tener una intervención, cómo van a actuar, y tienen que identificar tres cosas. Estas tres cosas son principalmente el riesgo, la vulnerabilidad y la amenaza. Entonces, a cada intervención que ustedes enfrenten, y esto es súper importante porque les va a dar las bases teóricas de cómo actuar, ustedes tienen que ya tener claro la vulnerabilidad, la amenaza, lo que va a generar un riesgo. Es decir, somos 8 personas, somos todos estudiantes de medicina, y somos vulnerables. ¿En qué sentido? Nos podemos accidentar, podemos estar afectados a la acción climática, no tenemos seguro de salud, y como somos estudiantes de medicina, no podemos ejercer la práctica médica. Entonces, en esos aspectos somos vulnerables. Y tenemos que definir la amenaza. La actividad climática, el vandalismo, nos pueden robar cosas, nos puede faltar agua, y con eso vamos a definir un riesgo. Entonces ese es el riesgo de enfrentarnos a una actividad y finalmente hacer una intervención. Por lo tanto, ustedes lo que tienen que hacer es que cuando ustedes van a ir a una actividad como ONG organizada, ya tienen que tener una planificación y tener en vista los riesgos, y los riesgos tienen que estar preparados con una respuesta. Y esta respuesta, cuando se genera antes o después del evento, se llama mitigación. Entonces, cuando ocurre este evento que altera la funcionalidad de nuestro sistema, en el sistema de salud lo que hace es que inactiva la red de salud, los recursos se hacen mucho más limitados o finalmente no hay recursos, y en el ámbito de salud lo que se requiere es prestar apoyo transitorio, porque el sistema tiene que seguir funcionando. Cuando uno ofrece un servicio, y en el caso nuestro un servicio de salud, el servicio tiene que seguir funcionando, no puede parar. Tú no puedes parar la atención de salud. Por lo tanto, es necesario montar una respuesta en el desastre. Y este concepto también es importante porque cuando ustedes van a ir a una intervención, siempre tienen que pensar que el sistema original es el primer respondedor. Es decir, si hay un hospital que está derrumbado, pero el personal de salud del hospital está y tienen recursos que se rescatan, ese va a ser el primer respondedor. Ustedes lo que van a hacer es apoyar la primera respuesta, porque esa es la más rápida. Y los servicios de ayuda sanitaria tienen que estar al menos desplegados de forma óptima entre 48 y 78 horas del evento. Y 72 horas, perdón. Entonces, en general, uno espera que los equipos de intervención inmediata, que en este momento se está organizando como esta estructura del MT, deberían estar desplegados en las primeras 48 horas.
Entonces, aquí viene otro concepto, la intervención médica en grandes desastres. ¿Qué tipo de intervención médica nosotros vamos a hacer en un desastre? Vamos a hacer un tipo de intervención preventiva, es decir, de gestión del riesgo, que es antes del desastre. Vamos a hacer un tipo de intervención inmediata, es decir, un equipo MT. Vamos a hacer un equipo de intervención que va a ser estadística, epidemiología, o va a ser un equipo en la fase de normalización, en que en definitiva va a montar la respuesta que va a quedar al futuro. Entonces, cuando uno parte con esa planificación de qué tipo de intervención va a hacer, que es lo que ustedes tienen que definir, tiene que tener presente que nuestras prioridades son las bases de la pirámide de Maslow, que son las pirámides de la necesidad humana. Entonces, ¿dónde vamos a intervenir? Principalmente vamos a intervenir en las bases, en la seguridad, en preservar la vida, en preservar la salud y básicamente preservar las funciones físicas primordiales. Ese va a ser nuestro campo de acción. Por lo tanto, tenemos que tener claro que ese va a ser principalmente nuestro alcance, que es lo que vamos a poder intervenir. Entonces, como ya les dije, la intervención que ustedes van a querer hacer, tienen que definirla. Equipo de gestión del riesgo, MT, van a apoyar la respuesta local, van a apoyar una respuesta específica o van a hacer un equipo de normalización. Y el objetivo de cada uno de estos es distinto. ¿Por qué? Porque ¿qué ocurre habitualmente en un desastre? Todos los equipos llegan a ser MT, después todo se cambia a normalización, y finalmente este trabajo tiene que ser en conjunto. Entonces hay una superposición de recursos que hace que principalmente la respuesta sea menos efectiva. Entonces, ya extensamente entiendo que revisaron EMT, no le vamos a dar mucha vuelta a esto, pero les voy a dar algunos principios que tienen que tener como equipo. En general, el EMT es un equipo que funciona autónomo. Entonces, el primer principio es que tiene que ser autónomo, es decir, no depender de que la respuesta local o la respuesta nacional los mantenga. Y eso es bien crítico porque en definitiva tienen que tener suministros, tienen que tener refugio, tienen que tener insumos y tienen que tener logística para poder sobrevivir. Ahora, en general los equipos de respuesta primaria, los MT, a distintos niveles, nivel local, nivel nacional, nivel internacional, eh, en general operan entre 1 y 2 semanas. Ese es el tiempo de operación. Y en Chile actualmente no había mucha legislación al respecto y recién se está configurando legislación sobre esto. En Estados Unidos, las personas que intervienen en un equipo de intervención tienen una protección por la ley federal, por lo tanto tienen seguro y tienen otro tipo de cobertura. Eso ténganlo presente. Entonces, ya definiendo qué tipo de equipo yo quiero integrar o que yo quiero formar, me tengo que preguntar en qué fase del desastre yo voy a hacer la intervención. Y vamos a conocer 3 fases del desastre. Entonces, la primera fase del desastre, principalmente la prioridad es obtener datos. Y aquí es muy importante el equipo que se llama de avanzada, que básicamente lo que va a obtener es un panorama general de la situación y lo que va a hacer es generar necesidades y prioridades. Entonces, este equipo tiene que ir muy entrenado en apreciar la magnitud, preparar evacuación, otorgar tratamiento primario, definir peligros latentes y, y realizar priorización, es decir, realizar triage. Entonces, esa sería la mejor intervención en la primera fase, que es la fase 1, que es prioridad. La fase 2 es la zona del desastre. En la zona del desastre es principalmente cuando ya actúa definitivamente un EMT o un equipo de logística, y lo que hace es que principalmente establece un sitio de trabajo, se define la autoridad y las líneas de operación, se hace una evacuación planificada y un tratamiento secundario, y la solicitud de ayuda ya llega de forma planificada. Entonces, primera fase, se derrumba un edificio, llega el primer equipo con las medidas de precaución para ver peligros latentes, es decir, que hayan nuevos derrumbes, que hayan explosiones, que
se accidente el personal, toma los datos, cuántos accidentados hay, y solicita la ayuda planificada y puede hacer tratamiento secundario. Después ustedes pueden preguntar qué es un tratamiento primario y qué es un tratamiento secundario, si tenemos algún tiempo de pregunta. Sigamos. La tercera fase es la fase de normalización, que es una fase bien interesante, porque en definitiva lo que se monta es una respuesta, pero a largo plazo, en que se van a recuperar los servicios perdidos, pero quizás con otra infraestructura. Y esta iniciativa es de largo plazo, es de largo aliento, y finalmente es una ayuda que ya está planificada. Ahora, ¿qué requerimientos generales tiene que tener un equipo de intervención? Entonces ustedes ya se dieron cuenta que en general, cuando uno se va a enfrentar a un escenario de emergencia, de desastre o catástrofe, va a actuar con una unidad. Y esta unidad se va a llamar equipo de intervención. ¿Para qué? Para hacer intervenciones. Y en este caso ustedes son equipo de intervención sanitario, como les gusta decirle a los españoles, pero no me gusta mucho porque sanitario suena como a baño. Entonces, o van a ser un equipo de intervención en salud, que muchos de ustedes fue lo que hicieron para el estallido social y el evento del 18 de octubre del año pasado en adelante. Entonces, ¿qué es lo que fueron, en definitiva? Fueron un equipo de intervención. ¿Cuál fue su función? Su función fue prestar ayuda sanitaria, prestar logística, hacer una fase de normalización. Eso tienen que tenerlo definido antes. A veces los equipos van cambiando en el tiempo, pero tienen que tener la definición. Entonces, ¿qué requerimientos básicos tiene que tener un equipo para hacer intervenciones? Una es la autonomía, como ya lo dijimos. Dos, que esté preparado para el escenario, es decir, que sean personas idóneas que estén preparadas para el escenario en el cual van a actuar. Por ejemplo, si es un equipo de intervención de rescate, que tiene que caminar todos los días 20 kilómetros, tiene que ser gente preparada para el escenario. Tiene que tener transporte propio, y eso es muy importante, sobre todo en los equipos de intervención de rescate. ¿Por qué? Porque el transporte propio define la oportunidad de llegar. Y en los equipos de rescate que son primarios, el transporte ideal son los helicópteros, y en los equipos de intervención ya MT o de otra forma son más bien transporte pesado que van a llevar cosas para instalarse. Los insumos necesarios para prestar atención sanitaria. Yo no saco nada con llegar a un lugar, ser el equipo de intervención sanitaria y no tener nada para atender a las personas. Y lo otro es muy importante, tener comunicación autónoma, y en este momento la comunicación autónoma idónea, ideal, es el teléfono satelital. Ahora, los otros requerimientos básicos es personal entrenado en desastre. Muchas veces se hace una convocatoria de personal de salud para integrar un equipo de intervención, pero que no tiene entrenamiento, y eso no es lo más óptimo, no es lo más efectivo. A la larga, el esfuerzo pierde valor. Por lo tanto, eso estaba muy bien lo que hablaban en la charla anterior, que en definitiva el equipo tiene que tener entrenamiento. Eso es súper necesario. Lo otro es que tiene que tener un equipo entrenado de recambio o duplicado. ¿Para qué? Para que si falla el primer equipo por distintos motivos, va un segundo. Y no se detienen las operaciones, es decir, hay continuidad en las operaciones. Que tenga un sistema de reanimación, y idealmente se recomienda que lleve un DEA. ¿Para qué? Para los miembros del equipo y para intervenciones con otras personas. Que tenga un registro, un sistema de registro de lo que va a hacer, para poder mostrar resultados. Y por último, que yo creo que es lo más importante, que cuando se va a hacer alguna intervención tenga validación gubernamental, y esto no siempre es muy fácil. Por ejemplo, si ustedes mismos tuvieron la experiencia de tener un equipo de intervención en el estallido social, no tenían validación gubernamental. Y eso es un elemento que no siempre se logra muy fácilmente, y requiere conversaciones, preparación, exposición y lobby. Bueno, requerimientos especiales para una intervención, lo que ustedes quieran llegar, pero algunas cosas específicas que tienen mejores resultados. Una, ecógrafo portátil, monitor desfibrilador, capacidad de utilización transitoria, equipos de análisis point of care, otros especialistas de salud, y últimamente se ha sumado con mucha fuerza psicólogos preparados en emergencia, asistente social, etcétera, y uniforme e identificación. Eso yo creo que incluso pasa a las necesidades básicas. Bueno, ¿cómo se entienden, una vez que ustedes forman un equipo de intervención, cómo se entiende este equipo de intervención con el resto de los equipos de intervención? ¿Cuál es la comunicación? ¿Cuál es el lenguaje?
El lenguaje a través de algo que se llama sistema de comando de incidente. El sistema de comando de incidente es una organización jerárquica que ustedes la pueden repasar después, incluso se puede hacer una presentación solamente de comando de incidente, en cual es la organización logística de cómo se va a organizar la intervención. Y está dado por un comando que finalmente recibe la información, la procesa y genera las intervenciones a través de los distintos puntos: planificación, logística, operaciones y finanzas. Esto es una pincelada nomás para que ustedes sepan que ese es el lenguaje por el cual van a comunicarse los equipos y van a operar. Entonces, bueno, han habido experiencias nacionales en esto, sí. Sí, el año 2010 hubo un equipo de asistencia médica, un MT, improvisado, porque no había organización en ese momento, que tuvo asistencia médica internacional en el terremoto de Haití. El terremoto de Haití es importante conocerlo porque es un hito, el antes y el después de la planificación en desastre en el mundo. Entonces, es importante conocerlo. Ahora, la experiencia chilena de este grupo fue más o menos buena, se sacaron algunas conclusiones y se dejó a ver que principalmente había mucha inexpertise en esto y hay necesidad de desarrollarla. Y esto generó varias iniciativas, principalmente la iniciativa de los OMT en el futuro y iniciativas mundiales. Yo tuve la suerte de participar en este primer EMT, como voluntario, por supuesto, y fue el escenario de Haití del terremoto, que fue efectivamente una catástrofe. Entonces, eh, este es un ejemplo de una catástrofe. En general uno se enfrenta a desastres, pero esto fue una catástrofe porque requirió ayuda internacional. Esto fue el grupo que participó. Aquí estamos con la bandera chilena al revés. Y improvisadamente uno tenía que actuar en plazas, en donde fuera, en definitiva, porque era la necesidad de la meritaba. Entonces, ¿qué surgió después de esto? Después del terremoto de Haití, hubo un desarrollo mundial y la Organización Mundial de la Salud lo que hizo fue hacer un consenso. ¿Para qué? Para regularizar y normar cómo tenían que operar los equipos extranjeros de asistencia humanitaria, de salud, por supuesto. Y esto partió desde diciembre del 2010 y se ha ido desarrollando con el tiempo. Entonces, si ustedes avanzan en su desarrollo y logran conformar un equipo de asistencia humanitaria internacional, lo que tienen que hacer es suscribirse al procedimiento de la Organización Mundial de la Salud. Ahora, ¿hay material respecto a esto? Sí. También se publicaron después guías para cómo actuar a través de desastres. Son lineamientos generales que todos deberíamos seguirlo en definitiva si estamos metidos en esto. Manejo de cadáveres, manejo de epidemias, y todo eso ustedes lo pueden buscar en la página de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, por último, para que después dejemos un espacio de preguntas, ¿cuál es la solución ante un desastre? Dos soluciones: plan de emergencia y una respuesta. Y la respuesta tiene que ser planificada y organizada antes. Entonces, ¿una respuesta a qué? Sabemos que cuando ocurre una perturbación del sistema, en este caso del sistema de salud, se va a ocurrir este fenómeno, que es el fenómeno que se grafica en la demanda de atención en salud. Entonces, en las primeras horas de ocurrido el evento, lo que va a hacer que los recursos hospitalarios van a tener una gran demanda, una gran utilización, los recursos de salud, y va a haber una gran demanda de atención. Y posteriormente la demanda de atención va a disminuir, pero los recursos también van a disminuir. Si ustedes lo analizan desde el punto de vista de las lesiones, la mayor cantidad de lesiones se van a producir inmediatamente post desastre. Por lo tanto, los enfermos más graves, con lesiones directas, van a ser los más afectados en las primeras 24 horas. Entonces, el equipo de intervención que va a ir enfocado a una respuesta inmediata, es decir, dentro de las 24 o 48 horas, lo que se va a enfrentar es principalmente a lesiones traumáticas en pacientes graves que requieren intervenciones complejas o inmediatas de
y que tienen esta complejidad los va a limitar en la acción, por lo tanto van a tener que priorizar. Entonces, los enfermos que se pueden salvar, los enfermos graves que se pueden salvar después de un desastre inmediato, son solo las primeras 48 horas. Pasadas las primeras 48 horas, uno sabe que la mayoría de los enfermos graves van a morir. Y eso es un poco la realidad del evento. Entonces, ¿a qué yo me voy a enfocar pasadas las 48 a 72 horas de un desastre? Principalmente en atender enfermos leves y evacuar. Leves a moderados y evacuar. ¿Por qué? Porque yo sé que ya no hubo capacidad de atención de los enfermos graves y la mayoría fallecieron. Entonces, esto permite planificar los recursos y la forma en que uno va a actuar. Esto es una pincelada en general. Entonces, existe un estudio de cómo se desarrolla un desastre, a lo que le llamamos el ciclo del desastre. Y el ciclo del desastre parte antes de que ocurra. Y antes de que ocurra, se llama la etapa de prevención. Y incluso antes de que ocurra el desastre, existe algo que se llama respuesta. Entonces, antes de que ocurra el desastre, yo elaboro la prevención y elaboro la respuesta. Y una vez ocurrido el desastre, yo lo que hago es la fase de la recuperación. Entonces, en el ciclo del desastre, nosotros habitualmente, y es lo que ustedes están haciendo, vamos a estar trabajando en la etapa de prevención, de preparación, ¿para qué? Para una respuesta. Y la respuesta se va a ejecutar a través de un plan de acción. Entonces, la forma, la estructura de la respuesta que yo voy a dar se llama plan de acción. Y tienen que tenerlo claro y tienen que tenerlo definido. El plan de acción tiene varias partes. Tiene una parte que es la parte teórica y tiene una parte que es la parte operativa. Y elaborar un plan de acción da incluso para otra clase. Bueno, sigamos. Entonces, ante este escenario del ciclo del desastre, tomando en cuenta el sector salud, y volviendo al principio, ustedes sabían que existen amenazas y las amenazas pueden ser naturales, desastres naturales, terremotos, tsunamis, etcétera, eventos hidrometeorológicos, o de punto de vista antrópicos, que son accidentes, incendios, estallidos sociales, por ejemplo. Entonces, desde el punto de vista teórico, esto es ya la teoría un poco de esto. Sí, recuerden el estallido social. Entonces, ya teniendo estos conocimientos, ¿qué es el estallido social? El estallido social es un desastre porque supera la capacidad local de respuesta de origen antrópico y lo que genera una alteración severa en la funcionabilidad de la ciudad. Entonces, ¿estábamos preparados para eso? ¿Había un plan de acción? Y ustedes sacarán sus propias conclusiones. Entonces, esa es la forma de analizar finalmente la dinámica, analizar los eventos, ¿para qué? Para que en el futuro, cuando ocurran, yo ya esté preparado a través de un plan de acción. Entonces, volvamos a ese ejemplo. En ese ejemplo en que ustedes tuvieron intervención. Si en el futuro ustedes dicen, mire, probablemente, ojalá que no pase, va a haber un estallido social de nuevo en un año más. ¿Qué ocurre si el metro se para, se detiene, hay manifestaciones, hay 1 millón de personas congregadas en un lugar al aire libre? ¿Cómo nosotros, como equipo de intervención, vamos a reaccionar ante eso? Vamos a reaccionar así, vamos a tener, estos son los riesgos. ¿Cuáles son los riesgos? Las amenazas, nos pueden caer piedras, nos pueden tirar bombas Molotov, nos pueden tirar lacrimógenas. Perfecto. Tenemos amenazas. ¿Somos vulnerables? Sí, nos puede llegar una bomba Molotov en la cabeza, nos pueden quemar, nos puede llegar una piedra, sí. Entonces, a través de eso, amenazas, vulnerabilidad, vamos a ir preparados. Vamos a llevar casco, vamos a llevar escudo, vamos a llevar primera línea, etc. Y una vez que tengo ese desarrollo, yo evalúo el riesgo. Entonces, el riesgo es alto, bajo, el riesgo es alto, pero estamos preparados. Entonces, esa es la metodología de la gestión del riesgo para poder en el futuro enfrentar adecuadamente un desastre como un equipo de intervención. Entonces, esto lo definí un poco
el Ministerio de Salud y coordinado a través de la ONEMI, como la gestión del riesgo de emergencia de desastre, a través de una cosa que se llama Plan Nacional de Protección Civil. Entonces, la sociedad civil tiene un plan de acción, que es un plan general, que está por sector salud, sector industrial, sector militar. Entonces, ustedes deberían adscribirse o conocer cuál es el Plan Nacional de Protección Civil del sector salud, porque ese va a ser su rol. O sea, ¿a dónde van a pertenecer ustedes como respuesta a intervención? Al Plan Nacional de Protección Civil Salud. ¿Y cuál será la coordinación? La coordinación va a ser a través de la ONEMI. Entonces, la ONEMI es la coordinadora. Por lo tanto, yo, institución, voy y digo, nosotros somos una ONG que tenemos alcance a nivel sanitario y que queremos estar dentro del Plan Nacional de Protección Civil, Salud. Y nuestra acción, nuestro alcance va a ser MT, o va a ser una etapa de reconstrucción, o va a ser una etapa de previa, de planificación. Eso tienen que verlo un poco y pueden haber distintas líneas. Entonces, en resumen, así se organiza un poco la respuesta general en Chile, en el mundo, y esto es una pincelada en general a cómo se organizan primariamente los equipos de intervención y qué significa una intervención en esto que a todos nos motiva, que son los desastres y las catástrofes. Así que eso por ahora, no me quiero extender más porque ya hay tiempo. A ver si tenemos tiempo para preguntas. Y muchas gracias. Tenemos tiempo para preguntas, yo creo. ¿Qué es lo más interesante? Sí, de todas maneras, muchas gracias, doctor. Nuevamente es un tema eh, no nuevo para nosotros, pero que siempre en el fondo es bueno reforzar. Son muchos conceptos que hay que aprender y que tenemos que ir aplicando a nuestro funcionamiento como organización. Así que creo que ahora hay que dar un espacio para preguntas para ver si la gente escribe por el chat o prende su micrófono en la medida que no sea como una avalancha de preguntas. Tenía duda, Maximiliano. ese plan de acción que mencionó usted, ¿cómo se puede originar? O sea, más que originar, establecer un plan de acción y que sea como efectivo, porque a lo mejor uno como organización puede llegar a tener un plan de acción, pero a lo mejor no está del todo correcto. Entonces, ¿cómo establecer un plan de acción que sea efectivo y eficaz para que se lleve a cabo? Sí, es una excelente pregunta porque cuando nosotros hicimos bueno, es un diplomado y después un curso de gestión del riesgo, una de las evaluaciones era elaborar, obvio, un plan de acción. Y era un cacho, porque es un trabajo es súper extenso. Entonces, uno cuando ve un plan de acción, y ustedes pueden incluso hacer el ejercicio, las instituciones de salud deberían tener un plan de acción en emergencia. Entonces, ustedes digan, oye, ¿cuál es el plan de acción del Hospital Clínico Universidad de Chile? Les van a pasar así un tratado, ¡pam!, encima de la mesa. Entonces uno mira eso y dice, oye, el plan de acción es totalmente disfuncional en lo operativo, porque yo no puedo tomar este libro y revisarlo en emergencia. Entonces, esto es conceptual. Lo que yo les recomiendo es que elaboren un plan de acción en términos generales, basado en qué metodología, y eso hay que revisarlo un poco, en la metodología de vulnerabilidad, riesgo y amenaza. Entonces, hay que estudiar un poco de eso, no es algo tan complejo, pero hay una metodología en que uno, identificando la vulnerabilidad, la amenaza, obtiene el riesgo y le da valor al riesgo. Y con eso uno va a poner sus prioridades y va a poder, según las prioridades, ver qué cosas va a hacer y qué no. Entonces, por ejemplo, un ejemplo bien básico, intervención en estallido social, alto riesgo que algo me llegue en la cabeza. Si algo me llega en la cabeza, me puedo morir, o sea, soy vulnerable. Riesgo a este hecho, alto. Por lo tanto, es de primera prioridad tenerlo dentro de mi plan de acción. Entonces, mi plan de acción, si vamos a intervenir, vamos a ir en grupos organizados, identificados, con casco, porque el riesgo es alto. Listo.
Entonces, esa definición teórica de lo que yo voy a hacer, que se llama plan de acción, después se traduce a algo que se llama la pauta operativa, que es si pasa A, yo hago B, si pasa B, yo hago C, eso. Entonces, habitualmente lo que uno ocupa en la práctica es la pauta operativa, que es el instructivo, pero tiene que estar originado de una validación general, teórica, que se llama un plan de acción, que puede ser muy corto, pueden ser unas 5 páginas, pero tienen que estar definidos los objetivos que ustedes quieren hacer, cuáles son los riesgos, cuáles son los tiempos, quiénes son las personas, porque eso ya le da un orden. ¿Y para qué le sirve además? Para presentarse ante la institución. Entonces, nosotros somos esto, este es nuestro plan de acción en estas circunstancias. Entonces alguien lo toma y dice, ah, ya perfecto, ustedes pueden hacer curaciones, ustedes pueden tomar la presión, ustedes pueden conectar un ventilador. Perfecto, o sea, esas son sus competencias, las tengo claras. Entonces, el comando de incidente recibe esto y recibe este instructivo y a ustedes los toma como una herramienta. Entonces dice, mira, tenemos tenemos necesidad de hacer curaciones, de ver enfermos crónicos, de administrar analgesia en tal lugar. ¿Qué podemos hacer? La planificación, el comando de incidente está en este escenario. Ya, mira, estas son nuestras necesidades. Mira, este grupo, OSCA, en su instructivo de acción, mira, puede hacer todo esto. Ya, entonces este grupo lo vamos a mandar acá. Entonces ustedes son una herramienta. Y la herramienta va a cumplir su función. Y todo está claro. El problema surge cuando uno no sabe qué cosa hace qué. Entonces, y el problema surge aún más cuando yo no sé qué tengo que hacer. Entonces, cuando ustedes tienen esto definido y claro, para el comando de incidente es súper fácil poder disponerlos como herramienta y es mucho más útil y ustedes van a ir precisamente a hacer lo que están preparados para hacer. ¿Qué pasó en el aluvión de Copiapó, por ejemplo, donde no existía plan de acción? Llegaron personas, voluntarios, y algunos los mandaron a un consultorio, otros los mandaron a ver vacunas, otros los mandaron a... ¿Y qué pasó? Al cabo de 2 días la gente no había qué hacer. Tenía que inventar qué hacer. Y eso no es el objetivo de tener un grupo organizado. Entonces, plan de acción son algo muy complejo. Hay que tener unas 2 o 3 bases teóricas, que incluso se pueden ver más adelante. No es problema. Y con eso ustedes lo estructuran y se lo entregan a todos sus voluntarios y ya todos van a saber qué hacer, en general. Entonces yo creo que es importante, no es algo tan complejo, pero es necesario para que el grupo tome cuerpo y tenga sea una herramienta. Es necesario. No sé si hay otra pregunta. Bueno, ¿cómo se hace un plan de acción? Eso es otro cuento. Pero no es difícil. Hay que estudiarlo aparte, puede ser otra presentación. ¿Otra pregunta? Aprovechen que hay tiempo. Hola, mucho gusto. Muchas gracias por su presentación. Quería hacer una consulta. Primero, quería saber un poco si nos puede contar su experiencia, cómo ha sido para usted participar en lo que nos comentó delante y cómo lo ha hecho crecer como persona, como profesional. Y segundo, ¿qué puede hacer una persona en caso de que tenga movilidad reducida? Por ejemplo, ese es mi caso. Yo tengo movilidad reducida, pero me gusta ayudar, me gustaría estar participando en algo. Sé que quizás con las limitaciones que uno tiene, no siempre puede estar como ahí al choque, como se dice. Pero ¿qué cosas puede hacer alguien dentro de las capacidades, por ejemplo, que uno presenta en una situación de emergencia? ¿Simplemente queda excluido o puede participar de otras maneras? Sí, mira, me emociona un poco tu pregunta, porque en general es un tema sensible, y yo creo que el objetivo de tener capacitación en esto es justamente eso, es justamente eso, es justamente evitar que a un desastre vaya un héroe. No necesitamos héroes, no necesitamos a alguien que levante las piedras, se eche gente al hombro, le dé agua, haga reanimación. Eso
eso no es un equipo de intervención. Eso no es un equipo de intervención. Entonces, eso es justamente lo contrario a esto. Entonces, no hay ninguna limitación para ninguna persona con capacidades diferentes, especiales, para participar en un equipo de intervención en desastre. ¿Por qué lo digo? Porque es un equipo y cada uno tiene una función. Entonces, este pensamiento, perdóname que lo diga, muy bomberil, si hay algún bombero que me perdone, de ir a salvar a la abuelita al hombro con toda la fuerza, no es lo que significa un equipo de intervención, sino que significa que un conjunto de individuos con capacidades, cada uno distintas y especiales, van a poder hacer una acción que el objetivo final es salvar vidas, salvar a alguien, salvar vidas. Entonces, lo otro no sirve, es casi anecdótico, es casi, por decirlo así, es una caricatura. Entonces, basado un poco en la experiencia, cuando yo he tenido la suerte de participar en algunas catástrofes y en varios desastres, y mi primera experiencia, que fue lo de Haití, fue un desastre porque nos convoca el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud en 12 horas nos informa que tenemos que estar saliendo. O sea, tú comprenderás que si tú no estás preparado, la preparación en 12 horas no es tan buena. Y entonces en 24 horas está despegando un avión hacia Haití. Entonces, lo que uno alcanza a prepararse en 24 horas para una catástrofe, porque es una catástrofe, acuérdense, servicios locales colapsados, ayuda internacional, es bien poco. Entonces mi primera experiencia en eso fue que estábamos súper desvalidos, faltaba mucha preparación, fue casi una iniciativa que le llamamos turismo de desastre, que básicamente uno va a turistear porque poco lo que puede hacer. Y ahí yo me di cuenta, y por eso nos interesó este tema de la gestión y la preparación, nos dimos cuenta que es necesario tener esta formación, porque si no, la intervención, el esfuerzo y el riesgo que uno corre, que es inevitable, puede ser inútil, puede ser inútil. Entonces, alguien que entre a una zona de desastre con todas las ganas, solo, sin preparación, puede morir y puede ser inútil. Entonces, eso no es la idea. Entonces, la experiencia ya fue que el primer día llegamos, no teníamos dónde dormir, no teníamos vacunas, no teníamos profilaxis para malaria, que era una zona de malaria, no teníamos agua ni refugio. O sea, todo lo contrario a lo que hay que hacer en definitiva en los principios que estamos diciendo ahora. Teníamos muchas ganas, teníamos conocimientos técnicos, pero nada más. Entonces, por suerte, habían otros equipos que sí estaban organizados de otros países y que en definitiva nos prestaron esa logística que no teníamos, y nos demoramos más o menos 3 días en armar una logística, es decir, transporte, dónde quedarnos, agua, sin hacer nada, sin hacer absolutamente nada de atención sanitaria, solo armar la logística. Y una vez que se armó la logística de sobrevivir en ese lugar, que supone que eso debía haber estado listo antes, nos llegó un container de Chile, un container 12 metros por 2 metros y medio, lleno de cajas que no tenían rótulos. Entonces las cajas no tenían nada, solo eran cajas. Y estuvimos otro día más sacando cajas y poniéndole nombre a las cosas que venían en las cajas, entre ellos las frazadas. Entonces eso fue harto tiempo, decía, oye, mandaron frazadas y las frazadas no sirvieron para nada. Entonces, sacando cajas con suero, medicamentos, frazada, comida, etc. Entonces, otro día perdido en ordenar. Una vez que tuvimos eso, ya recién pudimos planificar en el lugar la atención, pero no conocíamos la realidad porque no habíamos salido de la base de las Naciones Unidas, de la base militar. Entonces, ¿qué nos faltó? Nos faltó conocer la realidad local para saber qué intervención había que hacer. Entonces, ¿qué hicimos? Que es lo lógico, un grupo salió a ver las necesidades. Y una vez que estuvieron vistas las necesidades, recién ahí, yo diría después de
de 6 días, se pudo empezar a montar una respuesta sanitaria, o sea, una respuesta de atención. Y por supuesto, con lo que ya vimos anteriormente, ¿qué había pasado en esos primeros 6 días de terremoto? Todos los muertos ya se habían muerto, o sea, todos los enfermos graves ya habían muerto, y lo que quedaba eran heridos leves y moderados. Entonces, la planificación de esa siguiente semana fue atender heridos leves y moderados, porque los graves ya habían fallecido. Entonces, esa experiencia que recogimos todos nosotros, que éramos 18 médicos y una enfermera, fíjese la proporción, 18 médicos, una enfermera. Por supuesto, los médicos son súper buenos para poner vías venosas y administrar medicamentos, pues todos le pegan perfecto a eso. Entonces, fue que tuvimos que asumir roles que no estábamos acostumbrados a hacer. Poner vías venosas, hacer curaciones, administrar medicamentos, hacer controles de salud, que habitualmente no es un rol médico porque no estamos entrenados para eso. Entonces, surgieron varios aprendizajes después de eso, que decantamos principalmente en la necesidad de formación de un EMT, que se le manifestó al ministro de la época, al Departamento de Emergencia y Desastre del Ministerio, pero que la respuesta fue lenta y por suerte, y a través de las otras catástrofes, o sea, los otros desastres en Chile, algo ha mejorado. Pero uno se tiene que preguntar si efectivamente tenemos capacidad en este momento para actuar de forma organizada, planificada y con equipos listos. Igual me hago un poco la pregunta. Entonces, esa experiencia nuestra de estar en una misión humanitaria trajo como consecuencia organizarnos desde el punto de vista estructural como corresponde, o sea, como un equipo de intervención. Y finalmente decantó que pudimos hacer 2 equipos de intervenciones, uno que principalmente fue al terremoto de Chile, que era muy precoz, que fue unos meses después, pero un equipo más organizado que estuvo en Copiapó en el aluvión. Y ahí funcionó totalmente distinto, con logística, con equipo multidisciplinario, con autonomía, con protección, con planificación, y es otro mundo. O sea, ustedes se van a dar cuenta de cuando uno finalmente logra tener una planificación de un equipo organizado, es otro mundo, la cosa funciona distinta. Y uno no pasa por esta etapa de miedo, frustración, rabia, impotencia, que estoy haciendo aquí, etc. Que eso fue lo primero que sentimos allá en Haití. Y eso me trae a la memoria que habían roles súper especiales que son fundamentales para que esto ocurra. Por ejemplo, en Copiapó necesitábamos que alguien estuviera encargado de farmacia, que se preocupara de clasificar todos los medicamentos, organizar a la auxiliares de farmacia, convocar a la gente que se había ido, que se había ido a sus casas, y organizar la farmacia porque los fármacos eran una necesidad primaria. Entonces finalmente hubo una persona que efectivamente tenía una limitación para el movimiento, y él lo hizo perfecto porque la farmacia se posicionó en la farmacia, organizó todo, clasificó todo, fuimos a buscar a las señoras de los administrativos de farmacia de los consultorios, vinieron a ayudar, ellos ayudaron todo, clasificaron todo, se armó una tremenda farmacia, y la gestión de todo eso la hizo una persona que efectivamente, él no podía subirse a la ambulancia Unimog para ir a sacar enfermos, pero sí podía hacer eso y lo hizo perfecto. Entonces eso nos demostró que en definitiva las capacidades de cada uno son importantes, pero hay que saber que cada uno puede cumplir un rol específico en esto. No es necesario que todos sean súper atléticos o tengan mucha fuerza o vean pacientes, sino que cada equipo tiene un rol y cada persona tiene un rol en el equipo. Entonces es perfectamente posible que personas con otras capacidades puedan integrar un equipo de intervención. No es una limitante en ningún caso. Incluso a veces mejor. ¿Por qué? Porque desarrollan mejor sus capacidades en ese escenario. Entonces, contestando un poco a tu pregunta final, yo creo que no es una limitante, no, en ningún caso.
hay que sacarse la caricatura del rescatista, no es así. Y todos pueden ayudar, pero ¿qué es lo importante? Es que todos pueden ayudar teniendo claro qué van a hacer, cuál es su rol dentro del equipo. Si no, si tú te vas a sumar a un equipo de intervención, pero no sabes cuál es tu rol, probablemente vas a tener problemas, y esos problemas te van a frustrar, van a hacerte pensar que no sirves para esto, y finalmente van a generar frustración, rabia, y no vas a querer participar más. Y eso no es el objetivo. Es totalmente lo contrario. Entonces yo finalmente siempre le insisto, organización, intervención planificada, roles, objetivos. Y con eso, fantástico. No, cualquiera puede ayudar en una acción humanitaria. Podría estar toda la mañana hablando, pero no quiero extenderme tanto. Tenía fotos de hecho, pero... Así que, ¿alguna más? ¿Otra pregunta? Muchas gracias, doctor. Así que todo el ánimo porque es pues, totalmente posible y seguro además. No, uno piensa que muchas veces es inseguro, no, es totalmente posible. De hecho, aquí tengo imágenes de Tierra Amarilla y el aluvión de Copiapó. Entonces, así estaba Copiapó. Este es este se llama Puesto Médico Avanzado del Ejército, que es lo que nos prestó la logística, digamos, de refugio, agua, comida, organización. Entonces trabajamos en conjunto con el ejército. Este era el PAME, así se llamaba, donde trabajábamos. Fíjense que la gente estaba ordenada, los militares lo que hacían un poco el orden, la distribución. Teníamos muchas atenciones diarias. Todo el exterior del PAME, recursos, oxígeno, aire acondicionado. Este es el interior del PAME, fíjense, puesto de atención, la sala de espera, box de atención, los lugares donde dormíamos atrás. Esta es la cocina, fíjense, esta es la cocina donde se le da la alimentación al personal. Era bien choro porque la cocina era afuera y el cocinero ahí está preparando la comida. Los baños, lugares sanitarios, la ambulancia. Entonces uno puede llegar, esta imagen yo la pongo porque esta es la ambulancia que era la ambulancia del consultorio local. Entonces el consultorio local quedó lleno de tierra por todos lados, pero la ambulancia estaba buena. Entonces hay que ocupar los recursos locales, no se deben perder. Entonces rescatamos la ambulancia local y la empezamos a usar. Todo señalizado, cada uno con su objetivo. Entonces, por ejemplo, un kinesiólogo puede ayudar en esta etapa. Este era el box de reanimación, que era el orgullo. Fíjense, hay un ecógrafo. Entonces, el ecógrafo no es un ecógrafo que se haya llevado, un ecógrafo que se rescató del consultorio local. Entonces, fuimos a desenterrar el ecógrafo, se limpió, se lavó, se prendió, funcionó y lo usamos. Doctor, Aquí hay algunos... ¿Sí? nada, que me queda como dando vuelta una idea, que es en el fondo ya uno puede tener un plan de acción totalmente preparado, pero frente a cualquier desastre hay ciertos puntos que escapan de ese plan de acción. O sea, me imagino que, por ejemplo, nosotros que actualmente tenemos una tienda de campaña que fue como nuestra última adquisición en el fondo, ya, tenemos eso, pero en el fondo al momento de presentarse un desastre, igual hay ciertos puntos que dependen de la localidad afectada. O sea, por ejemplo, ustedes acá tuvieron que organizar junto al ejército o a nivel más centralizado y mediante ellos pudieron obtener donde dormir, la comida, todas esas cosas que escapan un poco, o sea, ahí como en la organización, eso a nivel central finalmente, ¿no? Sí y no. Sí y no. Lo que pasa es que la necesidad es tanta que a nivel central le llegan tantas solicitudes de cosas Claro. que habitualmente colapsan. Entonces, mi experiencia es que estas iniciativas que son chicas, digamos, son chicas, no son grandes intervenciones, para la magnitud del desastre, estamos hablando de
es una región completa, varias ciudades, o sea, esa es la magnitud. Claro. Entonces Tierra Amarilla, que era una comuna, es chico, digamos, en dimensiones. Entonces, lo que yo vi es que en definitiva para la organización central, que habitualmente está en Santiago, si no tiene un diagnóstico específico y con gente que le entregue información diariamente de cada necesidad local, se va a perder. No va a saber la necesidad de cada local. Entonces, para coordinar otras instituciones es súper difícil y el nivel central no lo va a hacer porque no le da digamos, la capacidad para hacerlo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Que yo creo que una buena estrategia es uno mismo, o sea, el mismo grupo, hacer en conjunto con otra institución una coordinación directa y ofrecer ese servicio, o sea, esa intervención ya lista, ya planeada. Entonces esto no pasó no pasó por el nivel central, no pasó por nada, sino que fue el PAME de Antofagasta con nosotros, que nos coordinamos. Ellos tenían toda la capacidad logística para montarse en ese lugar y nosotros teníamos la capacidad logística para atención médica. Y eso se confirmó, o sea, configuró el equipo de intervención. Entonces, es un error pretender que ustedes van a poder tener helicóptero, Claro. carpas con aire acondicionado, ambulancia. No. Tienen que saber cuál es su opción de intervenir, qué es lo que pueden hacer y asociarse con otra institución, y la otra institución va a también tener claras las funciones que puede, y entre los dos pueden armar un equipo de intervención. Pero lo importante es que eso esté antes, ya esté conversado antes. ¿Por qué? Porque cuando se encuentran en la situación misma de desastre, ocurren problemas porque los equipos no se conocen. Entonces, perfectamente ustedes pueden tener conversaciones con la ONEMI directamente, con el ejército que tiene mucha logística para montar, con carabineros incluso, aunque ahora los carabineros están en mala, pero tiene logística, tiene helicópteros. Entonces, no esperen que el nivel central los organice porque eso va a ser muy difícil. Entonces, la tarea tienen que hacerla ustedes. No esperen que se la entreguen. Ustedes tienen que ponerse la tarea. Entonces, si ustedes creen que necesitan agua para una semana, por ejemplo, ustedes tienen que coordinar con la municipalidad respectiva, con el comando de incidentes respectivo, y ustedes saben que va a existir un encargado de plan de organización, de distribución, y tienen que pedirle agua. Si ustedes necesitan una ambulancia, tienen que coordinarse con el comando de incidentes y hacer la solicitud de agua, techo, comida, etc. ¿Por qué? Porque es súper difícil tener un equipo de intervención que sea con todo completo, es demasiado recurso. Y piensen que esos recursos tienen que estar disponibles en el momento, en todo momento, eso tú tienes que tener guardado todo eso. Y en Chile en este momento no estamos en la capacidad, por ejemplo, como la que tiene el SAMU francés o el SAMU Madrid, que a mí me tocó trabajar con ellos, que ellos tenían containers llenos de cosas rotuladas y listas para salir, pero no se ocupan, están ahí. Entonces tienen ecógrafos, carpa, comida para 10 años. Entonces lo que agarran, toman el container, lo echan a un avión, llegan, bajan el container, tienen los vehículos y se van con todo y ellos tienen la capacidad completa. Nosotros no estamos en ese nivel y es difícil que lo logremos estar, pero sí se puede trabajar con instituciones coordinadas. Lo importante es que saber qué hace uno y qué hacen ellos, porque si eso no está claro, va a ser un enredo y no se va a poder. Así que se puede hacer, sí, se puede montar toda una logística muy buena, organizada, pero necesitan la ayuda de otros. Y eso tienen que tenerlo claro. O sea, van a tener que empezar a hacer una coordinación con otros. Entonces los otros les van a preguntar, bueno, ¿ustedes qué hacen? ¿Qué son capaces de hacer? Porque la gente no sabe lo que es un interno de medicina, ¿no? No, son como médicos o son como
enfermeros, ¿qué son? Entonces, ustedes tienen que ofrecer de una u otra forma claramente qué es lo que son, qué es lo que pueden hacer. Y eso tienen que definirlo en este famoso instructivo plan de acción o algo así. Fíjense que Claro. aquí mucha gente ocupamos los colegios, se ocuparon los colegios para atención, las camillas, todo eso era del ejército, algunas cosas eran nuestras, que eran los medicamentos. Quería llegar a la farmacia, mire, la farmacia era esto, después se logró montar muy bien. Aquí está un poquito más ordenada, pero fíjense, se da el hecho de que cuando hay un desastre o una emergencia, llegan donaciones, llegan caja y caja de cosas, cajas y cajas de cosas. Y las cajas traen cosas y uno no sabe lo que es y alguien tiene que ordenarlas. Entonces es una pega que es súper importante, que es distribuir y ordenar los insumos. Fíjense que hay cajas y cajas de cosas que no vienen rotuladas. Entonces hubo que ordenarlas. Eso fue bien importante. El agua, comida, Sí. las cosas que tienen que estar refrigeradas. Entonces hay un montón de detalles. Eso de concepto usted arriba tienen que borrarlo, o sea, eso no. El cuaderno no. Entonces aquí lo que está haciendo esta persona está haciendo el inventario de todo lo que había. A mano, porque no hay computador, entonces escribiendo todo lo que había para poder distribuirlo. Ahí está el inventario, las vacunas, por supuesto la comunicación, muy importante, nuestro teléfono satelital. Ustedes pueden arrendar un teléfono satelital, no es tan caro, cada vez hay empresas mucho más baratas, ¿no? Les recomiendo comprarse uno porque van cambiando los modelos año a año, entonces la inversión es mucha para la tecnología que cambia. Lo mejor es arrendarlo con un plan, y eso no es tan caro. Pero es muy importante la comunicación. O sea, si ustedes van con su teléfono propio, pueden llamar a su familia, pedir ayuda, emergencia, consejos, etc. Así es que no esperen que haya un teléfono satelital disponible para ustedes. La Sí. comida, por supuesto, muy importante. Cada uno con su comida. Y esto es el dormitorio. Y esto es un poco el equipo final. Y eso. Así que ustedes se den cuenta que hay hartas cosas que avanzar, ya han avanzado harto, pero hay hartas cosas que avanzar, se pueden hacer muchas cosas siempre y cuando sea organizado, y ustedes pasaron la etapa de las buenas intenciones y la motivación, ahora está en la etapa de la estructuración, y tienen que seguir avanzando. La idea de esto era darle un poco de principios generales, un poco de la experiencia que ya hemos vivido, y motivarlos, porque si ustedes están organizados, se van a dar cuenta que pequeñas intervenciones van a hacer la diferencia y la gente va a vivir. Yo cuando estuve en Haití, por ejemplo, a mí me habían enseñado que una herida más de 6 horas no se podía suturar, ¿cierto? Una herida más de 6 horas no se puede suturar porque es una herida sucia. Bueno, en Haití suturamos heridas de 24 o 48 horas, un poco de penicilina, y le dábamos amoxicilina oral, y la gente se salvaba, o sea, vivía. Entonces, hay que cambiar algunos paradigmas, hay que organizarse, están en la mejor etapa, y esto era un poco darle las pinceladas generales para que ya sepan a dónde apuntar y dónde tienen que dirigirse. No, muchas gracias, doctor. Creo que más que, o sea, el plus de esta instancia final es muy importante porque podemos saldar muchas dudas y creo que ver las imágenes de su experiencia y los comentarios de la experiencia en Haití nos sirve a todos para poder visualizar un poco más la realidad, porque uno, como decía acá quien preguntó antes, en el fondo se imagina que todo es ser un héroe, ir a hacer cosas todo el rato, y creo que la gestión atrás es muy importante y es lo que tenemos que hacer ahora para poder llevar nuestro operativo, armar nuestro operativo de mejor forma. Damos por finalizada esta jornada. Nuevamente muchas gracias a todos por asistir. Bueno, yo por último quiero tomarme la libertad del presentador, que quiero invitarlo
aparte de esto, bueno, aparte de los desastres, a mí también me gusta mucho y es más la pasión, la medicina de ambiente extremo, ambiente agreste, de montaña, como quieran llamarle. Entonces quiero invitarles, si a alguno le gusta esa área, puede visitar. Nosotros tenemos una fundación que se llama Fundación Centro de Estudios de Montaña, y ahí pueden ustedes revisar la página, revisar Instagram, y hay toda una capacidad montada para poder desarrollar proyectos y capacitación en el ámbito de ambientes naturales. Así que están invitados, pueden revisar Instagram, pueden revisar la página, y tenemos un área dentro de la fundación que es el área médica, que es medicina montaña, donde empujamos estos temas. Y es un poco lo mismo, es como la medicina de desastre en un ambiente extremo, un ambiente montaña, un ambiente natural. Así que están invitados. Si alguien tiene un buen proyecto, por ejemplo, de llevar de a la montaña, al cerro, no sé, o andar con un ecógrafo en la mochila, puede ser, eh, bienvenido sea, y se puede desarrollar y se pueden conseguir fondos, concursables, recursos, etcétera. Así que, y además recibir capacitación, pues, así que ahí están todos invitados.